Hoy es el día más grande del año. Hoy es el día más feliz de nuestras vidas y de nuestra historia, porque hoy Cristo venció a la muerte y emergió del abismo de la muerte en vida. Es el domingo de resurrección, es el domingo de Pascua, el paso de la muerte a la vida. Y pues hoy tendremos el gusto de entregarle a usted este programa lleno de meditaciones y de reflexiones en torno a la Pascua, y tendré el gusto muy grande de conversar aquí con Monseñor Raúl Gómez, arzobispo de Toluca. Acompáñenos. ¿De qué nos hubiese servido haber nacido si no hubiésemos sido salvados? Así canta el pregón pascual en la vigilia pascual. Sí, y además agrega, dichosa culpa que nos mereció tal Redentor. Esto es la Pascua. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Comienzo este programa agradeciéndole formalmente y con mucha alegría a Monseñor Raúl Gómez, arzobispo de Toluca, su presencia tan grata aquí. Bienvenido, Excelencia. Muchas gracias, Roberto. Pensaba yo, ¿de qué hablaré con Monseñor Raúl Gómez? Pues le dejo el mejor día de todo el año y de toda la vida, la Pascua. Exactamente. Somos, diríamos, pascuales por antonomasia. Realmente nuestra vida, nuestro ser de hijos de Dios, nuestro ser de cristianos, no tiene otra explicación y justificación más que en la Pascua y en la Pascua de Jesús. Somos pascuales. Somos pascuales. Cuando alguien lleva el nombre de Pascual, como que nos viene la referencia a otro tipo de remembranzas. Sí. Pero realmente, pues este sería como el nombre propio que pudiéramos llevar todos. ¿Por qué? Porque hemos pasado de la muerte a la vida, del pecado a la libertad. Exactamente, por haber gozado del bautismo y haber disfrutado precisamente de este paso, un paso que marca toda la vida. Y no solamente la vida temporal, como lo sabemos, sino toda la vida planificándola en la eternidad. La Pascua se ve precedida por el triduo pascual. ¿En qué consiste? Sí, el triduo pascual como que fue una necesidad que en la iglesia se fue viviendo para poder vivir con mayor amplitud este gran misterio de redención por parte de Jesús. De tal manera que después de haber sentido la necesidad de vivir una Semana Santa, una Semana Mayor, se vio la necesidad de incorporar ese triduo pascual para poder celebrar la pasión y muerte de Jesús, para poder celebrar su sepultura y para poder celebrar su resurrección, ya que solo la resurrección nos desconectaría de lo que finalmente pues, se produjo por parte de Jesús, la redención en la cruz. Uh-huh. Y al tercer día resucitó, como bien nos lo señalan las Escrituras. Entonces es estar haciendo ese recorrido también en la liturgia, en la Semana Mayor, en la Semana Santa, y poder celebrar la Pascua con toda esa amplitud. Curiosamente al principio se veía esto que he comentado, la pasión y muerte, la sepultura y la resurrección. Pero con el pasar del tiempo también se vio necesario, y sobre todo ahora con el Concilio Vaticano II nos hizo acentuar lo que se vivió desde la Cena Pascual.
desde el Jueves Santo por la tarde. Lo que celebramos finalmente en la liturgia cristiana, en nuestra Iglesia Católica. Celebrar la Pascua del Señor en la cena pascual que nos invita a poder estar viviendo de forma inmemorial esta conmemoración especial de vida, de muerte y vida de Jesús en la Eucaristía. Así es de que tuvimos la oportunidad, gracias al Concilio Vaticano II, de entrar en el Tríduo Pascual desde el jueves por la tarde, celebrar el Viernes Santo, el Sábado Santo, desde luego estar en esa espera para gozar en la vigilia pascual de la resurrección. Y así como decías, Roberto, bendita culpa que trajo tal Redentor, lo que se canta tan efusivamente en esa vigilia pascual, en el pregón. El Triduo Pascual, entonces, incluye la Pascua, claro. Sí, sí, sí. Y estaba usted anoche en su catedral, aquí en Toluca, celebrando la vigilia pascual. En efecto. ¿Es la misa de las misas, la vigilia de las vigilias? Sí, realmente es una celebración que se vive con especial intensidad, porque es la celebración donde todo es nuevo. Esta novedad vivida desde el inicio de la misma liturgia de la vigilia, el fuego nuevo, el cirio nuevo que se enciende con el fuego nuevo, signo de cruz, de Cristo, luz del mundo, el resucitado, con esa novedad de ser luz nueva en nuestro peregrinar. Y luego, enseguida, haciendo todo este recorrido de la palabra, o desde la palabra de Dios, de la historia de salvación, que es esa novedad de Dios que ha ido dando en el peregrinar del hombre, del ser humano, en la misma historia, como ha ocurrido y como bien nos lo hace saber el Antiguo Testamento en los diferentes periodos de la historia del pueblo de Israel. Y lo que finalmente aconteció con Jesús, lo que nos hace también envolvernos en esta alegría tan especial por esa novedad de Dios entre nosotros con Jesús resucitado. Si todo esto es nuevo, nosotros deberíamos ser nuevos también. No decíamos de qué nos hubiese servido haber nacido si no hemos sido salvados. Pero, ¿qué más implica la Pascua? ¿Cuál es el significado de la Pascua? Esta palabra que significa paso, ¿verdad, Monseñor? ¿Paso de qué a qué? Esto es la Pascua, mire. A partir de la pasión, muerte y resurrección del Señor, el tiempo nuevo de la resurrección llena todo el año litúrgico con su resplandor. Por ello, la Pascua no es simplemente una fiesta entre otras. Es la fiesta de las fiestas, solemnidad de solemnidades, como la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos. Así como la Semana Santa es la Semana Mayor o la Gran Semana, el domingo de Pascua es el Gran Domingo. En el Antiguo Testamento, la Pascua celebra el paso de Dios por su pueblo. En el Nuevo Testamento, es el paso de Cristo de la muerte a la vida. La Iglesia celebra el día de la resurrección durante 50 días como un solo día. Esta es la cincuentena pascual, que inicia el domingo de Pascua y termina el domingo de Pentecostés. Así que celebramos 50 días como un solo día. Así, tan grande es la Pascua. Así tan grande es la Pascua, que no podemos encerrarla en unas horas o en unos cuantos días. Sí, con una intensidad, los 8 primeros días. Es realmente un día que se extiende por 8 días, pero es una festividad, un regocijo, una alegría,
una fiesta que no puede ser atrapada por unos cuantos días tampoco, sino por esa cincuentena. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado. Sí. Es el saludo de hoy, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, es la Pascua nosotros, la Iglesia, los bautizados, la vemos desde nuestra perspectiva cristiana. Pero a veces olvidamos que tiene todo un antecedente en el pueblo de la Alianza y en la liberación de la esclavitud en Egipto. Esa es otra Pascua. Sí, desde luego, Jesús quiso colocar precisamente ese paso que dio y que nos colocó a nosotros para dar dicho paso de la muerte a la vida, en esa Pascua vivida por parte del pueblo de Israel, en ese paso del Señor, que finalmente el término tanto en hebreo como en griego significa paso, y que hace esa remembranza de lo que ocurrió en aquella fecha inmemorable cuando fue liberado el pueblo de Israel de Egipto, en esa fecha en que pasó Yahvé, así como es mencionado el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, y allí donde estaba la sangre que había sido colocada en los marcos de las puertas de los judíos o de los hebreos, dejaba de lado para continuar a con otra familia, a otro lugar, de tal manera que con eso no se daba el exterminio de los primogénitos, que fue el caso propio de donde fueron liberados en una primera etapa, y enseguida, ya por el decreto del faraón, fueron cuando comenzaron su camino hacia la tierra prometida. Pero gracias a ese paso de Yahvé, que fue el motivo de la liberación del pueblo de Israel. Pero también se dio otro acontecimiento, el paso por el Mar Rojo. Un acontecimiento especial. ¿Purificador? Purificador por una parte, y por otro lado también que hizo que hubiera esa experiencia de haber sido liberados exactamente del pueblo que los quería devolver a la esclavitud, que fueron liberados por esa gran proeza que el Señor realizó a través de las aguas del Mar Rojo, donde el faraón con todo su poder y con toda su milicia finalmente no pudo darles alcance al pueblo judío, aun cuando hubiera podido hacerlo en otras circunstancias. Dios hizo para el pueblo de Israel este acto especial de liberación, y fue cuando el pueblo de Israel pasó a vivir otra etapa de su historia, y que ha tenido a bien recordar, así también como el Señor les ha pedido que no lo olviden, y lo siguen recordando los actuales de la raza judía, con ese espíritu de no perder de vista lo que ocurrió en esos dos acontecimientos especiales dados por parte de Yahvé para bien de su pueblo. Dos Pascuas, dos pasos. Una, el paso de Dios por su pueblo. Dos, el paso por el Mar Rojo, el paso de la esclavitud a la libertad. Y en la Pascua cristiana es el paso ¿de qué? ¿A qué? Hago una pausa. Dejamos esto en suspenso. ¿Cuál es la Pascua que nosotros celebramos? Y le digo una cosa más. Nuestro Señor Jesucristo fue cuestionado por sus apóstoles. ¿Dónde quieres que celebremos la Pascua? Se referían a esta Pascua de la que ha hablado Monseñor Raúl Gómez. Este paso de Dios por nosotros, este paso de la esclavitud a la libertad. ¿Dónde celebraremos esa Pascua? Y ahí el Señor instituyó la Eucaristía. ¿Cuál es nuestra Pascua? ¿Pasamos de qué a qué? Vuelvo con esto después de una pausa. Aleluya, aleluya, el Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Es el saludo de hoy.
y debería ser el saludo de siempre, pero en la Pascua particularmente nos alegramos por la resurrección del Señor, porque además Él en su resurrección nos incluye a nosotros. Nosotros hemos de saber ganarnos esa resurrección para resucitar con Él. Hoy estamos hablando acerca de la Pascua. Tengo el gusto de estar conversando con Monseñor Raúl Gómez. Él es el arzobispo de Toluca y pues nos está haciendo meditar y reflexionar, y además con algunas aportaciones de historicidad y del Antiguo Testamento acerca de la Pascua. Excelencia, el Señor ha resucitado. Esa es una alegría y un anuncio que no podemos dejar solamente para unos cuantos. Es un anuncio que debe cubrir pues a toda la humanidad, diría a toda la creación. Claro. Finalmente, la creación ha sido resultado de esa presencia de Dios, Dios completo, diríamos. Esa presencia de su bondad, de su amor, de todo lo que ha estampado en esta creación tan bella, tan exuberante, tan llena de vida, que se renueva y se renueva por el periodo y el tiempo que sea, así como Él lo tiene previsto, y que nos invita a vivir esta alegría. Así es de que bendita Pascua del Señor, por eso es una alegría que hay que seguir anunciando. Sí. Miren, que Cristo murió, eso lo sabe la humanidad entera, todo el mundo. Vamos, eso ya no es noticia, ¿no? Los cristianos y los no cristianos sabemos que Jesús de Nazaret murió y que murió crucificado. Pero que resucitó, eso lo sabemos no todos, eso lo sabemos algunos, y es una gracia que Él nos da, ¿o no? Así es, y curiosamente me viene a la mente que pareciera ser que incluso los que sabemos que Cristo resucitó, pareciera ser que somos más de Viernes Santo, más de la muerte de Jesús, que claro, tiene un alto significado, que Él nos haya redimido por la cruz, a través del escándalo de la cruz. Por supuesto que no podemos quedarnos tan maravillados por el escándalo de la cruz, porque hizo todo lo que tuvo a bien hacer el Hijo del Padre Celestial, llevando a cabo su voluntad, la voluntad del Padre, para poder llevar pues esta proeza de la redención. Sin embargo, pues la redención va en torno a la salvación realizada en esa vida nueva de resucitados. Quedaríamos muy cortos, quedaríamos truncos, si solamente lleváramos en el corazón la muerte de Jesús. Nos faltaría algo tan importante y diría tan esencial. Cristo solo muerto en la cruz no es el Cristo, Hijo de Dios, palabra del Padre, redentor, resurrección, planificador de la vida, quien nos ha enviado, gracias a su resurrección, al Espíritu santificador. Cristo muerto en la cruz puede ser un caudillo, puede ser un hombre bien intencionado, puede ser un líder con una muy buena propuesta, que murió pues envuelto en su movimiento, pero no nos podemos quedar en la cruz. El gran acontecimiento es que Cristo resucitó. ¿Qué no empieza allí en nuestra historia y no en Navidad, don Raúl? ¿Qué no empieza donde todos pensamos que ha terminado? Sí, en efecto, es donde comienza. La Navidad viene siendo como una página, un capítulo que desde luego le pone un punto especial a la existencia de Jesús, porque se encarnó, porque formó parte de nuestra naturaleza humana y con ello pues hizo o hace posible
que la redención precisamente sea para quienes tenemos y llevamos con nosotros la naturaleza humana, semejantes a Él como verdadero hombre. Pero cierto, el punto focal es la muerte y resurrección de Jesús. Ahí es donde nacemos. El bautismo, eso es lo que finalmente genera en nosotros la muerte al pecado, como bien lo decía, y la resurrección a la vida de Dios. Me imagino a esos dos que van de camino a Cafarnaúm, ¿no? No, a una aldea, a Emaús. A Emaús. Y que van platicando que ya acabó todo. Y Jesús va caminando con ellos y me imagino que les dice, no, pues no acabó nada, está empezando todo. Y no lo reconocen hasta que tiene el gesto de partir el pan, gesto eucarístico. Pero no fueron ellos los primeros en ver a Cristo resucitado, fue Santa María Magdalena, porque estaba allí. A ver, que Marisa nos la presente, la primera persona en ver a Cristo resucitado. Santa María Magdalena era vecina de la ciudad de Magdala en la región de Galilea, razón del apelativo Magdalena. Era hermana de Lázaro, gran amigo de Jesús, a quien hizo el milagro de volverlo a la vida al cabo de 4 días de haber muerto. Algunas fuentes informativas sostienen que de joven fue secuestrada y vendida en el mercado de esclavos, donde la compró un importante capitán romano, que luego de varios años se enamoró de ella y le concedió la libertad. Al querer reunirse con sus hermanos Lázaro y Marta en la ciudad de Betania, fue rechazada por los pobladores que la consideraron una mujer contaminada e impura. Al paso de los años conoció a Jesús y dejó todo para seguirlo y hacerse discípula suya. Así pudo finalmente regresar a casa a vivir con sus hermanos. Los evangelios refieren que el Señor expulsó de ella a 7 demonios, que se dedicó a servir a Jesús y a los discípulos, que se unió al grupo de las santas mujeres que colaboraban con Jesús, que permaneció firme junto a la cruz cuando Jesús murió y que fue la primera en recibir el anuncio de la resurrección. La tradición refiere que partió a Provenza, hoy Francia, junto con sus hermanos Lázaro y María, en compañía de Zaqueo, donde juntos evangelizaron la región francesa. Poco antes de su muerte fue trasladada milagrosamente a la capilla de San Maximino, en Borgoña, donde recibió sepultura por el mismo San Maximino. Actualmente sus restos reliquia se encuentran en el convento dominico de Saint-Maximin, a donde todos los años acuden centenares de peregrinos a venerar sus reliquias. Su memoria litúrgica se celebra el 22 de julio de cada año. Santaza, Santa María Magdalena, discípula fidelísima, que lo confundió con el jardinero, con el cuidador del huerto. Y los de Emaús, ¿por qué no lo reconocieron, don Raúl? Seguramente sí nos hace pensar, desde luego, ¿por qué no fue reconocido Jesús? Por ninguno de los 3. Exactamente, sí nos hace pensar. Deteniéndonos un poquito en este acontecimiento que impactó, realmente si el Maestro fue crucificado y murió en la cruz y fue sepultado, ¿qué es lo que se podía esperar? Un muerto. Que quedara en el sepulcro. Sí. No se había tenido la experiencia de la resurrección, excepto, bueno, lo que nos narra el evangelista respecto a Lázaro, pero fue algo distinto porque allí actuó el Maestro, allí estaba Jesús, el que dejaba asombrados a todos. Pero en el caso de Jesús, que pudiera Él estar nuevamente presente como había estado antes, no se le esperaban. Es más, los discípulos de Emaús, cuando tuvieron el privilegio de que Jesús caminara con ellos en ese regreso a Emaús, que podemos comentar algo más al respecto, bueno, ellos, ni siquiera porque escucharon de las mujeres
que ya les había anunciado, tanto a ellos como al grupo de los apóstoles y a los demás discípulos, que Jesús había resucitado. Ellos no la creyeron. Ha de ser cosa de estas personas que luego tienen ilusiones, traen en el pensamiento todo y cualquier cosa ya lo dan porque tiene vida, como en el caso de una sombra o de algo que haya sido algo semejante. No la creyeron. Así es de que, por una parte, esto es lo que ha ocurrido. Por otro lado, seguramente había una diferencia en Jesús resucitado. No era exactamente el mismo. Era Jesús con un cuerpo glorificado. Entonces, había una semejanza, pero había una diferencia. Y habría que decir también cualitativa. Jesús es el que puede estar apareciendo y puede estar desapareciendo. Es el que no lo detiene ni el tiempo, ni el lugar, ni cualquier objeto. Es el que puede traspasar los límites, estos límites geográficos muy nuestros, muy de nuestra circunstancia y de lo que finalmente pues estamos siempre condicionados. Él no. Esto ha de haber hecho que los discípulos no lo descubrieran tan así, tan de pronto. El texto que nos ofrece San Lucas, precisamente, al estarles acompañando a Jesús, a los discípulos, nos hace saber que iban los discípulos con una amargura, decepcionados. Y cuando hay una amargura y cuando hay una decepción, lo que está en el entorno tampoco se valora suficientemente. Era el dolor, la tristeza. Nosotros esperábamos que fuera el liberador de Israel, etcétera, etcétera. O sea, todo ha fracasado. Todo ha fracasado. Él fracasó y nosotros fracasamos con él. Por eso el camino hacia Emaús también se entiende como el regreso a lo que antes se tenía. Cuando algo fracasa, pues se regresa uno. Esto que pensábamos que iba a ocurrir como algo fundamentalmente impactante, no se dio, pues vamos regresando a lo que teníamos. Entonces fue un regresar también a su historia, a su pasado. Pero aquí lo que ha sido pues tan interesante, cómo Jesús entra en la vida, y ahí está una reflexión que nos podemos hacer ahora que celebramos la Pascua. Cómo Jesús entra en nuestra vida y Él se hace uno de nosotros, uno con nosotros, y nos va hurgando. Les pregunta qué cosa, como si no estuviera enterado de nada. Sí, sí. Y luego enseguida comienza a explicarle las Escrituras, nos dice el evangelista Lucas, y comenzar a hacer este recorrido. Y no tan solo esto, sino que parecía que él tenía un camino distinto y quiso irse ya una vez que llegaron a casa, quiso irse él, continuando su camino. Y cómo les había encendido ya, algo había sembrado en su corazón, lo que nos ocurre en la vida cuando nos dejamos tocar por Él, cuando nos dejamos acompañar por Él, incluso en momentos difíciles en nuestra vida. Y como le dijeron, no, quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Y vaya, qué estupendo y qué privilegio tuvieron cuando realmente, al estar compartiendo con ellos la mesa y el pan, su vida, se le abrieron los ojos, dice el evangelista, y lo reconocieron. Ay, a ver si un día se me abren los ojos a mí, Monseñor. Dice Marcos, se les apareció bajo otra figura. Tengo que hacer otra pausa, pero le dejo estas preguntas aquí, mire. ¿No nos vemos acaso retratados en esos dos discípulos de Emaús? Lucas menciona el nombre de uno. Cleofás, sí. El otro no seremos nosotros. ¿Y no será que también se nos aparece bajo otra figura y tampoco lo reconocemos? O sea, ¿qué vigencia tiene la Pascua hoy? Una pausa
una Pascua. Muy bien. Breve y volvemos con más. Y continuamos hoy en este programa en torno a la Pascua, la resurrección del Señor. Estamos conversando, tengo el gran gusto, enorme el privilegio de conversar con el arzobispo de Toluca, Monseñor Raúl Gómez. Muchas gracias de nuevo, Excelencia, por venir a abrirnos los ojos. Pero le decía antes de la pausa, no necesitaré yo que también el Señor me abra los ojos. ¿No somos esos discípulos de Emaús también? Y el Señor pasa por nuestra vida y no lo reconocemos. Sí, así es. ¿Sí es así? Así es, eso nos ocurre. Y por eso es importante no dejar de celebrar y de vivir lo que viene siendo para nosotros tan fundamental. Este paso del Señor y vivir la Pascua con esa intensidad. Jesús sigue estando presente en nuestras vidas y Jesús sigue estando con nosotros como con los discípulos de Emaús. Y como bien comentabas, Roberto, los discípulos de Emaús nos reflejan a nosotros muy bien porque finalmente no dejamos de estar queriendo atrapar o recoger en la vida algo que no nos corresponde. Ajá, ¿cómo? A veces hasta queremos ser dueños de nuestra propia existencia y de la existencia de los demás, así con todo lo que significa con ese apropiarnos de. Y por supuesto que nos damos cuenta que esto no podemos. Viene la enfermedad tal, incluso una enfermedad incurable, aún en medio de tanta tecnología y ciencia. ¿Y qué fue de nosotros? Perdemos el camino. Y viene enseguida también la amargura, el dolor, la tristeza. Yo que pensaba, yo que creía, yo que tenía tantas esperanzas en la nueva tecnología, en los estudios tan avanzados, y finalmente nos damos cuenta que nuestra realidad es una realidad indigente. Y yo que tanta fe tenía en Dios y me ha dejado aquí en mi enfermedad. Es otra experiencia también que no podemos dejar pasar inadvertida. Pareciera que bastaría con tener fe para que todo estuviera resuelto. No. Se nos olvida que somos proyecto de Dios. Y que siendo proyecto de Dios, Dios es el que lleva adelante, claro, con lo que somos y tenemos, el dar de nuestra parte, ese caminar con Él, ese ver con Él, mirar con Él, escucharle, atenderle, interpretar los signos de los tiempos, hacer toda esta relectura. Y lo demás viene por añadidura. Me regreso a lo de los discípulos de Emaús. Vaya, ¿cómo regresaron los discípulos de Emaús? Nuevamente con los del grupo, los demás discípulos y apóstoles. ¿Cómo regresaron? Con una alegría y un entusiasmo. Es que se habían dado cuenta que el camino que habían tomado, al final era un camino de derrota, Sí. un camino que no era el que correspondía para el seguidor de Jesús, para el discípulo de Jesús. Y es lo que nos corresponde, estar dejándonos guiar en el camino de la vida por Jesús para estar haciendo pues esta labor misionera, en la alegría, en el aleluya gozoso, como es lo que no dejaremos de cantar en la Pascua. Sí. Dice Marcos que tampoco a estos dos discípulos que iban de camino a una aldea, que a ellos tampoco les creyeron. Y eso a mí me da mucho gusto ver, que ni le creyeron a María Magdalena, ni le creyeron a estos dos, según Marcos, ¿no? Me da gusto, Excelencia, porque pienso, si no le creyeron a Santa María Magdalena, ¿me van a creer a mí?
Y nos van a creer sí. a quienes de veras proclamamos. Si no le creyeron a ella los apóstoles, ¿nos van a creer a nosotros? Es cosa de Él, ¿no? Sí. Del Señor. ¿Qué ocurrió con Santo Tomás? Ah, Estando ahí presente y habiéndole dicho que 8 días antes había estado con ellos, tuvo que tocar sus llagas. Ahora, en esta reflexión que haces, Roberto, ¿cómo nos pueden creer a nosotros que también cometemos en nuestra vida pues errores, somos deficientes? ¿Qué decir de nosotros, obispos, sacerdotes, diáconos, los clérigos, que no dejamos de llevar con nosotros el humus? Somos tierra, somos de la misma naturaleza que todo mundo. Y decir que Jesús ha resucitado y que renueva nuestra vida y que hay que incorporarnos a Él, que bien pudieran decir, y luego, por eso sí, ciertamente, no podemos dejar de decirle al Señor, aquí estoy, pero ilumíname. Y también hazte presente con tu Espíritu en medio de nuestro mundo y que hoy por hoy está dejando de lado tu proyecto de salvación. Entonces de esos dos, usted es Cleofás y yo soy el otro. Yo creo que soy también el otro. Soy también el otro. Pues ya nos queda poco tiempo de programa y sigo conversando con Monseñor Raúl Gómez, arzobispo de Toluca. Excelencia, después de toda esta riqueza que usted nos ha entregado y esta parte última tan emotiva, ¿qué nos deja la Pascua hoy? Ya nos estábamos retratando en esos 2 a Emaús, ¿no? Pero ¿qué nos deja la Pascua? Y hoy inicia, tenemos 50 días de aquí a Pentecostés para vivir este acontecimiento. Sí. Que hemos de dejar que nuestra vida sea colocada en las manos de quien sí sabe dirigirnos debidamente. Por lo tanto, abrir nuestra mente y nuestro corazón, como lo hicieron los discípulos exactamente, para vivir esta experiencia de vida en nosotros mismos. Por otra parte, para poder darle ese color de luz y esa realidad luminosa a nuestro mundo. Ahora que no deja de estar esparciendo las tinieblas, Sí. las tinieblas del dolor, del pecado, de la guerra, de la confrontación, todos este tipo de realidades de tiniebla, dejar que la luz del resucitado llegue ahí para que desaparezca todas estas realidades de tiniebla de nuestra sociedad hoy y de quienes la conformamos. Muy en particular de parte nuestra, quienes estamos viviendo la Pascua y que nos hemos colocado en este camino y en este itinerario litúrgico, que nos pongamos bien la camiseta. Sí, que seamos pascuales. Exactamente. De tal manera que allí donde estemos, la luz del Señor se vea, irradie, que podamos pintar de blanco, si lo podemos decir así, este mundo nuestro, comenzando con nuestro propio entorno. Ay, muchas gracias, Excelencia. Y anunciemos a Cristo resucitado, aunque no nos crean, como a Santa María Magdalena y a los 2 de Emaús. Exactamente, hay que seguir anunciando, puesto que esta es una verdad. Y las verdades no se pueden esconder. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Por otra parte, si se cree en otras cosas, en otros temas, en otros asuntos que tampoco se tocan, como no se toca esta verdad de Dios, de Jesús resucitado, con las manos, con los ojos, sino solamente con la fe y con la vida, si aquello no se toca y se cree, ¿por qué esto? Que tiene una trascendencia de tal manera
que se puede vivir planificados en Jesús, y si no, que hagamos la prueba. Hagamos la prueba. Ahí está. Yo me quedo con eso. Me recordó a Santa Teresa, y el que no me crea, que haga la prueba. Ella hablando de San José, ¿no? Yo le agradezco mucho a usted que haya estado con nosotros. Yo me despido de usted en este momento, porque si Su Excelencia Raúl Gómez piensa que lo voy a dejar ir de aquí sin pedirle la bendición en Pascua para nuestros amables televidentes, así que yo me despido de usted. Le agradezco mucho, Excelencia, su grata presencia y le imploro que nos dé a esta cámara, mire, la bendición pascual para que seamos pascuales. Con mucho y usted, gusto. muchas gracias por el favor de su atención. Dios le guarde. Les envío la bendición, esta bendición de Dios, que por su presencia, por su vida, siempre para nosotros será un camino que abre en nuestra mente, en nuestro corazón, en esa santificación de amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Amén.